Ya, Empezamos. empezamos. Buenos días, bienvenidos al panel con el tema Aplicaciones de la economía circular a la gestión pública. Gracias a los panelistas que nos acompañan y en este momento los voy a presentar. Diego Jarrín es ingeniero en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con más de 7 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de índole de sustentabilidad ambiental como agrobiotecnología y gestión de residuos sólidos. En la actualidad trabaja en la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida como especialista de medios de vida encargados de la coordinación de estrategias ambientales. Lisette López es economista por la PUCE y licenciada en Economía y Gestión por la Universidad de Grenoble-Alpes, Francia. Lisette fue asistente de investigación del Observatorio de Política Socioambiental OPSA y becaria del proyecto formativo estudiantil en la Secretaría General de la PUCE. En la actualidad pertenece a la comunidad de jóvenes WWF en Quito en las iniciativas y el desarrollo de proyectos colectivos del desarrollo sectorial. Ariana Alvear es egresada de la PUCE, actualmente trabaja en CHVB Seguros como Underwriting Support y cuenta con una experiencia laboral de 5 años en el sector privado en industrias de consumo masivo, automotriz y de banca y seguros. Es la autora principal del artículo Economía Circular en la Seguridad Alimentaria, caso Banco de Alimentos de Quito, mismo que nace como una inspiración basada en su trabajo de titulación. María de los Ángeles Barrio Nuevo es economista, máster en Administración de Proyectos y doctora en Políticas Públicas con especialización en Cambio Climático a nivel urbano. Actualmente es docente e investigadora de la PUCE, de la Escuela Politécnica Nacional, de la Flaxo y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Grace Guerrero es máster en Políticas de Desarrollo Económico y Rural por la UFRJ en Brasil y en Desarrollo Organizacional por Eastern University en Estados Unidos. Es candidata a doctora por la Universidad de Grenoble-Alpes, Francia, docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinadora de la Maestría en Economía con mención en Política Pública y Economía de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos, sean bienvenidos nuevamente y cedo la palabra a Grace, quien moderará el panel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Es un gusto verte y es un gusto participar con tan interesantes ponentes. Yo como moderadora les voy a indicar cuál va a ser el tiempo que tiene cada ponencia. Entonces, cada tema será abordado por un tiempo no mayor de 15 minutos. Probablemente luego de esto yo haré una breve síntesis y finalmente si hay alguna pregunta, Alejandra las va a recopilar todas para proceder a contestarlas. Esperemos que haya, por favor, un manejo del tiempo adecuado para proceder con las preguntas que debe concitar este este panel, dado que hay personas, damos la bienvenida a personas de Centroamérica, de Sudamérica, que se han unido en este panel. Entonces, en primer lugar, doy la palabra a Diego, por favor, con su intervención. Perfecto, un poco de prueba de sonido. No sé si se me escucha bien y se puede ver lo que estoy proyectando. Sí, sí se escucha, Diego. Adelante. Se puede ver también. Perfecto. Un momento. Listo. Muy buenos días con todos y con todas. A continuación vamos a presentar el modelo de gestión comunitaria de residuos sólidos, caso de estudio en el proyecto habitacional Jaramillo. En Ecuador se generan alrededor de 9.632.97 toneladas diarias de residuos urbanos. Esto fue calculado con la proyección del INE en 2018 sobre la población de 11.201.131 personas y el coeficiente de 0,86
kilogramo persona día de generación de residuos urbanos. Esta cifra parece un poco no muy comparable, pero ¿qué tal si podemos realizar la correlación con un estudio de la BBC que hizo la relación de 8.300 millones de toneladas de plástico es similar a 25.000 edificios del Empire State, que tiene un peso de 331.000 toneladas, o 1.000 millones de elefantes, que es 7.5 toneladas cada elefante. Ahora, esto ajustado a la realidad nacional, podemos ver la Virgen del Panecillo, que esta pesa 124 toneladas. Y la cifra que les di inicialmente de 9.632,97 toneladas día podría ser similar, que es la generación de basura de 77 estatuas o vírgenes del panecillo diarias en Ecuador. Esto es la generación. ¿Qué pasa con la gestión de estos residuos diarios? Pues veamos con fuentes, con la información del INEC y con la Asociación Municipales del Ecuador. Referente a la separación en fuente. ¿Qué es esto de separación en fuente? Para las personas que no conocemos, es literal separar residuos inorgánicos y orgánicos de nuestros hogares. En 2018, que es el último estudio en Ecuador, en promedio, las personas están separando en fuente el 31.8%. Pero lo preocupante es el análisis a nivel regional. Por ejemplo, tenemos la comparación del 2016 hasta el 2018, que hay una reducción en todas las regiones, a excepción de Galápagos. Pero principalmente en la costa ecuatoriana tenemos una reducción hasta un coeficiente súper bajo de 3.6%. Por eso es una de nuestras justificaciones de hacer la implementación de este modelo de gestión en la región costa, y es nuestro proyecto piloto que vamos a presentar el día de hoy. Analizábamos dónde podríamos implementar exactamente el desarrollo de nuestro proyecto, y parte de nuestra injerencia como la Secretaría Planta una Vida es el desarrollo del acompañamiento social dentro de proyectos de vivienda de interés social. Decidimos realizarlo en uno de ellos. Nosotros tenemos la cobertura a nivel nacional de diferentes proyectos habitacionales. Actualmente tenemos 42 proyectos habitacionales, dentro de ellos 36 están relacionados con nuestro trabajo comunitario. ¿Qué hacemos aquí? Nuestro tema no es la construcción de viviendas, sino la construcción social comunitaria. Pero no solo el tema social, sino en tres aristas: económico, social y empoderamiento de liderazgo. Y un eje transversal de sustentabilidad ambiental, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que ninguna intervención comunitaria debe estar aislada de todo el tema ambiental. Todo esto sumado al programa Reciclaje Asociativo con Valor Compartido de la Fundación de Redes con Rostro, nació el modelo piloto que les vamos a presentar. Esta lámina que les estoy mostrando representa el modelo a nivel general. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente parte de tres fases. La primera, de diagnóstico. Nosotros hicimos una caracterización poblacional exactamente de las personas. Sabemos perfecto, exacto, todo de los habitantes del proyecto habitacional Jaramillo. Adicional, se levantó una encuesta de identificación de hábitos de comportamiento ambiental. Necesitábamos levantar línea base para trabajar un modelo participativo. Segundo, la fase, plan de gestión de residuos sólidos. Esto no fue aislado un tema de escritorio, que normalmente se hacen en los planes de gestión o políticas públicas desde un escritorio. Esto lo trabajamos directamente con las personas, en diferentes reuniones, en diferentes diagnósticos, que ya les voy a mostrar más adelante. Básicamente, ¿para qué? Para capacitar sobre gestión de residuos sólidos y la recepción y comercialización con empresas locales. Y por último, en la fase que todavía seguimos, es seguimiento y evaluación, que es evaluar cómo, con los diferentes indicadores que nosotros planteamos, si es que tiene efectividad el modelo o no. Como les decía, nosotros implementamos en el proyecto habitacional Jaramillo. El nombre completo es Reasentamiento Municipal Jaramillo. Este consta de 386 unidades de vivienda con aproximadamente 1.700 personas. En la parte del medio, yo les coloqué el plan masa del proyecto habitacional, donde algo curioso es que presenta áreas comunales que normalmente en los proyectos habitacionales no lo tienen. Por ejemplo, en este caso tiene canchas, casa comunal, tiene diferentes áreas verdes, que es lo que nos ayuda a gestionar e implementar estos modelos. Es un criterio que también nosotros colocamos, que al menos debe haber una casa comunal, un centro comunitario para poder mantener las reuniones. Por otro lado, también nosotros hicimos una caracterización del proyecto habitacional de los alrededores con el fin de identificar los actores directos e indirectos relacionados
a la extensión territorial del proyecto habitacional. Ahora sí, entrando con datos, con información, el del diagnóstico inicial, esto nosotros lo hicimos en el periodo de agosto-septiembre de 2019, antes de pandemia. El resultado preliminar nos indicó que el 83.1% de las personas de Jaramillo separan residuos en el hogar. Es algo curioso, suena súper alto, pero nos dimos cuenta, bueno, esto no es dentro del estudio, que en otros proyectos habitacionales también la cifra es similar, entre el 73 hasta el 85% de separación, algo que ya hablaremos en conclusiones. Dentro de este 83.1%, el 73.8% reciclan residuos orgánicos y el resto son inorgánicos, que de los inorgánicos tenemos el plástico, la mayor parte, 65.1%, papel el 25.3% y otros el 9.6%. Pero lo curioso es que de estos materiales inorgánicos, el 85.2% de las personas venden, comercializan, hacen una transacción económica de esto. ¿Cómo creamos el modelo participativo? Esto fue algo bastante extenso, ya que fueron varias reuniones con acompañamiento de la Fundación Redes con Rostro para identificar cuáles son los líderes ambientales pertinentes para hacer este acompañamiento, pero también se socializó a toda la población con una participación comunitaria del 74.1%. ¿Para qué? Para formar una comisión de reciclaje que actualmente, y se sigue manteniendo, son 3 señoras propias del proyecto habitacional, que esto fueron voluntarias, quisieron participar y ellas son las personas que desarrollan el acompañamiento específico de la recepción del material y las transacciones económicas. Ahora, con los indicadores, ¿cuáles utilizamos? El primero de ellos, participación. En participación, más bien, el modelo que les estamos presentando en este momento, el análisis de los resultados fue del periodo octubre hasta julio 2020, pero nosotros también seguimos haciendo el seguimiento y tenemos las cifras actuales. En este periodo podemos ver que el porcentaje de participación de entrega de la separación en fuente que les indicaba inicialmente es en promedio el 65%. Imagínense, yo les decía que el 3.8% inicial estaba registrado en el INIC en toda la región costa. Entonces, eso significaría que estamos en una exponenciación del 30%, un coeficiente exponencial del 30% de incremento de participación de separación en fuente. Entonces, es algo favorable. Podemos sacar una primera conclusión. El segundo, residuos reciclables. ¿Qué cantidad recuperamos en este periodo de octubre a julio? Bien, en total fueron 5.842.4 kilogramos. Y algo que les indicaba, en sí el Congreso está enfocado en pandemia, en qué pasa, cómo funcionan estos modelos en contexto de COVID-19. Como pueden ver, en participación hubo un descenso, pero fue un descenso en relación a saber exactamente las medidas de bioseguridad, la permanencia del virus en las superficies inanimadas como residuos inorgánicos. Ya sabiendo, ya capacitando a las personas nuevamente, se recuperó en mes de julio la participación. Lo mismo en residuos reciclables. Tenemos una punta de 1.061.9 kilogramos porque nosotros almacenamos alrededor de 1 mes y medio, 2 meses el material. Entonces se acumuló con el fin de cerciorarnos que esos residuos no tengan ningún residuo del virus porque según estudios, la permanencia del virus está aproximado en superficies inanimadas. La más extensa es de 1 mes. El siguiente indicador es el ingreso por venta. En ingresos, como yo les indicaba, el modelo es participativo, no solo es aislado de esta comisión. Tenemos 2 aristas. Como socializamos a toda la comunidad, tenemos un ingreso comunal y también un porcentaje destinado para este grupo de comisión. Me refiero, aquí la comunidad, nosotros no lo impusimos, la comunidad en diferentes directivas y diferentes asambleas acordaron que el 70% de las ganancias obtenidas de la comercialización del valor reciclado de los residuos vaya el 70% a un fondo comunitario de reinversión de nuevos proyectos y el 30% a ingreso neto de la comisión. En total, de octubre hasta julio 2020 han generado $1.486 y actualmente en noviembre de este año nosotros tenemos un ingreso de $1.969,14. Y por último, el siguiente indicador es cantidad de kilogramos por tipo de residuo, lo que ya sabíamos. En el diagnóstico inicial, el PET o el polietileno tiene una mayor cantidad que hemos recuperado a nivel del proyecto habitacional, pero lo curioso es que a nosotros inicialmente el papel nos daba como segundo y ya demostrando con la ejecución del modelo es el cartón.
Esto de aquí quiero mostrarles cómo fue antes de pandemia y post pandemia. Antes de pandemia podemos ver que los vecinos hacían una fila, había un día destinado, porque en el modelo nosotros recibíamos el material, no hacían las personas puerta a puerta, sino hacían quincenal. La quincena recibían el material y ya lo gestionábamos. Como pueden ver, antes de pandemia, post pandemia, manteniendo el distanciamiento social y procurando las medidas de bioseguridad para las personas que estaban recibiendo el material, utilizando trajes de bioseguridad y mascarillas. Aquí un poco doy un paréntesis. ¿Por qué trajes de bioseguridad? Porque nosotros sí estamos en contacto de residuos. ¿Sí? En sí, trajes de bioseguridad no es tan necesario utilizar la población normal. Como beneficios adicionales de la implementación de este modelo, tenemos que evitamos que 5.842.4 kilogramos vayan a rellenos sanitarios. Y la cifra actual del modelo hasta la fecha de inicios de noviembre fue de 8.09 toneladas de residuos. Evitamos que esa cantidad vaya a rellenos sanitarios y no se pueda aprovechar, porque esos no son biodegradables. Segundo, ahorramos en 1.91% del presupuesto de gestión municipal de Jaramijó, ya que cada municipio tiene asignado un presupuesto específico. Entonces ahorramos del 1.91% de gestión de estos residuos. Eso significaría que si implementamos a una mayor cantidad de población, podría incrementar este ahorro del presupuesto. También, producto de los resultados preliminares del proyecto piloto, estamos implementando el escalado en 12 proyectos adicional con el fin de publicar estos nuevos resultados en el primer trimestre del 2021 y ver la factibilidad del modelo de gestión. Bien, como todo proyecto, no todo es color de rosa, sino tenemos nudos críticos y es necesario publicarlos también. Nosotros tuvimos dos principalmente, el centro de acopio y insumos de bioseguridad. En centro de acopio, nosotros tenemos este espacio que les muestro en la imagen, no es lo adecuado, es una zona comercial que nosotros teníamos dentro del proyecto habitacional, pero lo que seguimos buscando son aliados estratégicos para construir un centro de acopio apropiado, no solo para copiar los materiales, sino para desarrollar diferentes proyectos de economía y transformación, como implementación de maquinaria. Y aquí también me queda otro dato curioso. Nosotros inicialmente queríamos implementar innovación, pero para implementar innovación necesitamos espacios adecuados como infraestructura. Y segundo, insumos de bioseguridad. En insumos de bioseguridad no teníamos inicialmente, pero como les decía, generamos ganancia de este modelo y podían adquirir estos insumos con esa ganancia. Por eso, nuestro fin es ejecutar modelos de gestión de residuos sólidos comunitarios sostenibles, que es la clave. Como conclusiones, el modelo de gestión de residuos sólidos en Jaramijó permite la generación de espacios de educación ambiental, medios de vida, cohesión social comunitaria. Segundo, la implementación del modelo de gestión dentro del proyecto habitacional reduce la cantidad de residuos destinados a rellenos sanitarios. Y tercero, la gestión de residuos sólidos comunitaria genera un ahorro al presupuesto municipal. Como recomendaciones, se debe utilizar el modelo como política de gestión de residuos dentro de proyectos de vivienda y centros urbanos. Segundo, realizar estudios actuales de caracterización de residuos y hábitos de comportamiento ambiental a nivel nacional y principalmente en contexto de COVID que no lo han hecho. Y tercero, es necesario tener el nexo entre instituciones privadas, organizaciones civiles y principalmente la comunidad. Sobre nosotros, inicialmente nosotros les decíamos somos la Secretaría Técnica Planta Una Vida en asociación con el programa Reciclaje Asociativo con Valor Compartido de la Fundación Redes con Rostro. Sobre nuestro equipo, quienes formamos todo este proyecto, está Patricio Lloret, Karina Guamaní, Darling Alonso, Santiago Recalde, Montserrat Gómez y Jacinto Gutiérrez de la Fundación Redes con Rostro, y les damos las gracias, y quien les habló fue Diego Jerry Valencia. Les dejo esta lámina de contactos si quieren algún rato preguntar, si algo no les quedó claro, si quieren que profundicemos algo, con gusto, también en redes sociales, con total confianza. Muchas gracias. No tanto la reducción, sino... Ok, muchas gracias. Pasamos entonces, gracias Diego. Estamos en horario, entonces pasamos por favor a Lisette y a Ariana. No sé quién va a intervenir primero. Yo voy a intervenir primero. Muy bien, Lisette. Tienen 15 minutos entre las dos. Muy adelante. Buenos días con todos y gracias, Grace.
Es para nosotras un honor ser parte de la 10ª Semana de la Economía. Además, queremos recalcar la importancia del medio ambiente y la inclusión social dentro del estudio de la economía. De igual manera, agradecemos al Banco de Alimentos y a su fundadora, la ingeniera Alicia Guevara, por la colaboración que nos fue dada. Ante este preámbulo, vamos a presentar el análisis de la economía circular en la seguridad alimentaria, considerando la experiencia y el beneficio que ha generado el Banco de Alimentos de Quito. Es así que se han identificado los puntos de mejora del modelo de gestión actual que maneja el BAC, con el fin de canalizar de forma eficiente y de la mejor manera los desperdicios de los mismos. Además, queremos generar una concientización del consumo responsable de los alimentos. En primer lugar, vamos a recalcar la diferencia que hay entre la pérdida y el desperdicio de alimentos. La pérdida se debe principalmente a las acciones de los productores al comienzo de la cadena alimentaria. Y por otro lado, el desperdicio de alimentos se basa en la decisión de los proveedores minoristas y los consumidores, que principalmente se da por la falta de planificación del consumo de alimentos en los hogares. Según datos de la FAO, actualmente en el mundo se desperdicia alimentos que generan impactos negativos tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Como podemos evidenciar, alrededor de 1.300 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano son desperdiciados cada año, lo que serviría perfectamente para alimentar alrededor de 821 millones de personas que sufren de hambre crónica. Además, la prevención del desperdicio de alimentos ayudaría de manera positiva al cuidado del medio ambiente, ya que se reduciría la emisión de dióxido de carbono y de metano. En América Latina se puede ver que el mayor porcentaje de desperdicios es en la producción y en el consumo. Esto se debe principalmente a los patrones de comportamiento de las personas basado en una economía lineal. Por su parte, el Ecuador es uno de los países que genera más desperdicios de alimentos en América Latina. Es aquí que podemos evidenciar un panorama de injusticia social al desperdiciar 939.000 toneladas al año de alimentos que pueden hacer frente a un 25% de la población que se encuentra en estado de pobreza y un 8.9% en estado de pobreza extrema, que presenta esta población una gran falta de recursos para acceder a la alimentación adecuada. Además, es importante mencionar que esta problemática se vio gravemente afectada por la pandemia. Hemos evidenciado que muchas de las personas han perdido su empleo y se estima un incremento de la pobreza, lo cual ha afectado directamente a la capacidad del acceso a los alimentos. Ante esta problemática expuesta, se destaca al Banco de Alimentos como una herramienta icónica a nivel mundial, que fue creada en el año de 1967 por John Van Helle, y se define al Banco de Alimentos como una organización sin fines de lucro que tiene como fin la lucha contra la pobreza y el desperdicio de alimentos. Actualmente existen 943 bancos de alimentos distribuidos en 43 países del mundo. Estos bancos de alimentos están enlazados a The Global Banking Food Network, quien los regula y los mantiene en un proceso unificado desde la recepción y la entrega de donaciones. Es importante mencionar que su gestión se enfoca al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo al de hambre cero, que está estrechamente relacionado con el de reducción de la pobreza, producción y consumo eficiente, y el de educación. En este momento nos enfocaremos directamente al BAC, el mismo que alinea sus estrategias a la Red Ecuador Pacto Global, la cual promueve la responsabilidad empresarial con principios de derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción. Además de que el BAC tiene acuerdos previos con empresas privadas de las cuales receta su mayor volumen de donaciones. A continuación, Ariana hará un análisis más específico de las funciones del BAC. Gracias, Lisette. Como mencionó Lisette previamente, el Banco de Alimentos de Quito se maneja mediante donaciones empresariales. ¿Qué se recepta? Se recepta alimentos que están próximos a fecha de caducidad, alimentos que tienen defectos de sus empaques o a su vez como las verduras que se encuentran aplastadas o tienen magulladuras. Adicionalmente, el Banco de Alimentos recepta donaciones mediante el banco mayorista. ¿Cómo funciona?
Cada fin de semana, de todas las semanas, se acercan estudiantes, profesores y funcionarios de la Escuela Politécnica Nacional, así como amas de casa que colaboran con esta labor, quienes se encargan de pasar por los puestos para recolectar alimentos que no van a ser aprovechados. Entonces, estos alimentos normalmente son comprados a un precio mucho menor al que normalmente se comercializa, o alimentos que ya las personas de los puestos les donan a las labores del Banco de Alimentos de Quito. Es importante destacar que previo a llevar estos alimentos recolectados a las instalaciones del Banco de Alimentos, se realiza una preselección con el fin de que todos los alimentos que son llevados tengan un control de calidad. Todos los alimentos que ya no sirven son desechados a la basura. Normalmente son los alimentos que ya realmente están podridos o están demasiado aplastados. Posterior a la recolección que hacen, como mencioné antes, se lleva a las instalaciones y se realiza la última selección, donde colaboran alrededor de 20 y 40 voluntarios, en donde se separan los alimentos en gavetas y se los mete a cadenas de frío para posteriormente entregarlos a todos los beneficiarios. Adicional, todos los alimentos que ya no pudieron ser aprovechados tienen un nuevo proceso para darles una nueva vida. Por ejemplo, en el caso de las frutas y las verduras, se lleva un proceso químico para la elaboración. En el caso de las frutas, es las mermeladas. En caso de las verduras, son los aliños. Y en el caso de los huevos, se lleva para la elaboración de harinas y bizcochos. ¿Cómo ha funcionado el Banco de Alimentos? Mediante el balance se puede ver que han logrado beneficiar alrededor de 13.413 personas, entre los cuales se puede destacar que el 60% son mujeres. Entre ellas se encuentran madres solteras que lastimosamente su único sustento son labores como planchar, lavar ropa o simplemente son empleadas domésticas. Adicional, trabajan en conjunto con 77 instituciones, entre las cuales se destacan el Muchacho Trabajador y Ancianatos. Mediante sus labores, ellos han logrado entregar un total de 2.010.383 kilos de alimentos, beneficiando a las personas con 8.2 millones de raciones. Sin embargo, durante la pandemia, esta cifra se ha visto enormemente afectada debido a que solamente han entregado 596.167 kilos de alimentos. Esto se debe principalmente a las restricciones que se impusieron de movilidad y al confinamiento que tuvimos, y entonces el Banco de Alimentos no pudo desempeñar sus labores como normalmente lo hace. Es importante destacar que para que una persona sea beneficiaria del Banco de Alimentos, tiene que llenar un formulario y la organización tiene que realizar un seguimiento para verificar que realmente sea una persona en estado de vulnerabilidad. Ahora bien, ¿cómo el Banco de Alimentos se compacta a los principios de la economía circular? El Banco de Alimentos se basa en la transición de una economía lineal que no aprovecha adecuadamente los recursos hasta el fin de su ciclo, hacia una economía mucho más responsable que tome en cuenta la justicia social, la igualdad y la preservación del medio ambiente. Además, es importante mencionar que el Banco de Alimentos de Quito tiene como lema un puente entre la abundancia y la carencia que se compacta perfectamente con el principio de la economía circular. Finalmente, es importante mencionar que se debe impulsar esta herramienta como una posible solución a los problemas que podamos enfrentar en el futuro, considerando que los recursos no son infinitos y que en un momento se van a terminar el stock de los mismos. A continuación, Lisette les va a explicar los puntos de mejora que nosotros identificamos en nuestra investigación para que el Banco de Alimentos pueda tener un mayor impulso y de esta manera llegar a un mayor número de beneficiarios. Después del análisis que hizo Ariana, se han considerado los siguientes puntos en los que debe de mejorar la gestión del BAC. En la escasez de recursos, puesto que solo cuentan con recursos propios por parte de aportes o donaciones monetarias por parte del personal de la Escuela Politécnica Nacional, es un limitante, tanto para sus funciones como para ampliar su infraestructura.
Es necesario que se dé a conocer y que aumente el número de voluntarios, ya que hay un gran desconocimiento de la existencia tanto del BAC como de los beneficios que este mantiene. Hay una gran falta de apoyo empresarial, que muchas empresas prefieren enviar el alimento a destrucción que incurrir en costos de movilización de los alimentos hacia el BAC. Se evidencia una fuerte desconfianza, ya que las empresas dudan que llegue a la población en situación vulnerable estos productos. Y también hay temor de generar situaciones negativas ante el consumo de sus productos. En la actualidad existen en el Ecuador solo 3 bancos de alimentos, en Quito, Guayaquil y Cuenca, los cuales no trabajan en conjunto a más de ciertos programas que tuviesen. Es necesario priorizar primero una conformación de los bancos de alimentos en base al principio de solidaridad y honestidad, y un mejor levantamiento de los datos para una mejor difusión de la información. Es así, frente a estos puntos de mejora que hemos mencionado, podemos concluir que es necesario generar alternativas que garanticen la seguridad alimentaria, con el fin de que la población no se vea afectada ante futuras crisis. Además, es necesario que el Estado promueva políticas públicas enfocadas a los sectores prioritarios y un marco jurídico que respalde la economía circular. Finalmente, promover la generación de alianzas estratégicas que impulsen a la conformación de una red del Banco de Alimentos, con el fin de beneficiar a un mayor número de personas en estado de vulnerabilidad, así como una reducción de los desperdicios. De esta manera, les invitamos a seguir al Banco de Alimentos de Quito en todas sus redes sociales para que se mantengan más informados acerca de las labores que realiza y los proyectos que maneja. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención, Lisette y Ariana, muy interesante. Entonces pasamos a la tercera intervención de María de los Ángeles Barrio Nueva, que nos hablará sobre alternativas desde la economía circular en la gestión de desechos sólidos en el marco del COVID. María de los Ángeles Barrio Nuevo, por favor, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenos días con todos. Bueno, yo quiero romper un poquito el esquema de lo que hemos venido trabajando en estos días, en los cuales yo me he cuestionado en realidad si es que tenemos alternativas desde la economía circular para gestionar los desechos en un escenario de COVID. Por lo tanto, mi presentación está enmarcada en buscar justamente estos puntos críticos, y desde el inicio me gustaría aclarar que tal vez no lleguemos a respuestas, más bien nos quedamos con muchos cuestionamientos al final de todo este proceso. Y lo que yo quiero es justamente que estas ideas a ustedes les ayuden para generar nuevas líneas de investigación y tener nuevos trabajos que podríamos desarrollar en un futuro. También me gustaría anticipar que yo soy una convencida de la economía circular, por lo tanto no lo estoy haciendo desde un enfoque crítico, sino más bien autocrítico, en el cual necesito yo encontrar nuevas soluciones para este proceso que estamos viviendo en esta época de pandemia. Bueno, hemos conversado durante estos días que la economía circular se convierte en una nueva propuesta para la economía, porque nos ayuda a cuestionar el sistema lineal, porque es un modelo alternativo, pero el primer punto que yo quisiera reflexionar es si es que este realmente es un proceso natural, es decir, por orden natural de la vida nosotros estamos llegando a la circularidad, y posiblemente no. En realidad es los altos niveles de consumo que han ido deteriorando los sistemas naturales, pero que han puesto en crisis 2 elementos que han motivado a la economía en realidad. El primero es que cada vez se volvían más escasos los insumos, y los insumos también se volvían más costosos. Por lo tanto, buscamos desde la economía una alternativa para solución. Me encantaría pensar que es un cambio de visión desde una lógica más ecologista o que nos hemos sensibilizado más, pero el punto de partida es justamente cómo abaratamos costos y cómo hacemos mucho más eficiente el sistema económico. Y por supuesto, ahí viene todo el esquema de crítica al modelo tradicional y nos permite a nosotros tener un modelo mucho más eficiente dentro de esta perspectiva. ¿Qué son los desechos sólidos o por qué deberían ser considerados parte del modelo de economía circular? Pues efectivamente, cuando nosotros tenemos desechos, el modelo nos dice que debemos reflexionar sobre el ciclo de vida de los productos. Y aquí viene mi primer cuestionamiento.
en realidad todos los productos tienen un ciclo de vida similar, cómo tienen que ser tratados estos. Y el otro punto específico que nosotros tenemos que considerar, que nos dice la economía circular, aquí he planteado 3 de las R's, pero ahora sabemos que hay muchas más, es que deberíamos procurar reutilizar, reparar, reciclar. Y nuevamente me cuestiono, ¿esto es válido para todo tipo de productos? ¿Es válido para todo tipo de desechos? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los productores en este momento? Pues generalmente siempre cuestionamos a la industria, pero no nos estamos cuestionando en aquellos que generamos el desecho cuando lo consumimos. Entonces la economía circular nos hace esta invitación justamente a pensar en el que produce y en el que consume. Y en base a eso es que yo quiero que ustedes tengan en mente lo que vamos a reflexionar a continuación. El modelo de la circularidad nos habla de la gestión de desechos desde un aporte en el que nos dice que reduzcamos presiones, maximicemos el aprovechamiento de los materiales y minimicemos la producción de residuos. Y por ello se plantean varios elementos como procurar la separación de la basura, almacenar adecuadamente, transportarlos recolectarlos en unas zonas específicas, tener zonas de transferencia, tener puntos de intermediación del control de los desechos, buscar dar una valorización a los mismos, en otros casos buscar un aprovechamiento energético a través de la producción de combustibles de biomasa, o ya los que no sean objetos justamente de tratamiento, tener un proceso de disposición final controlado, bien gestionado, adecuadamente elaborado. Este modelo tradicional es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos algunos elementos dentro de esto que se han ido mencionando en compromisos internacionales. El compromiso, por ejemplo, que vale la pena que mencionemos inicialmente es justamente la Convención de Bamako, que nos habla de que no es posible la importación de desechos peligrosos y que no es posible tampoco su comercialización. Esto surgió justamente en la zona de África. Otra de las convenciones importantes es la de Estocolmo, donde se establece justamente el tema de los contaminantes orgánicos persistentes, los COPs, y la necesidad que tenemos de tener buenas prácticas ambientales para su uso. Pero el que yo quiero enfocarme es en el del Convenio de Basilea, porque el Convenio de Basilea ha hecho justamente un paquete de directrices para manejo ambiental de los desechos biomédicos y sanitarios, que son los que yo me he cuestionado y que justamente quiero presentarles a ustedes, porque entiendo que estos desechos sanitarios y farmacéuticos no son cualquier tipo de desecho, tienen y deben tener un tratamiento especial. ¿Qué es lo que nos dice el Convenio de Basilea? Desechos biomédicos y sanitarios pueden involucrar sólidos y líquidos provenientes de actividades de asistencia médica. También incluirá lo que son los desechos peligrosos, que son los desechos infecciosos, químicos, tóxicos y farmacéuticos, los objetos lacerantes, desechos radiactivos y otros desechos peligrosos. Involucramos también a los desechos sanitarios infecciosos, que son los que tienen material contaminado, es decir, los que tienen partes de sangre, sus derivados, fluidos corporales o situaciones excretadas por los pacientes. Tenemos también aquí todo lo que son los desechos de laboratorio que pueden transmitir agentes infecciosos a seres humanos y animales. Los desechos biológicos, que están constituidos por desechos anatómicos, las partes corporales, los desechos patológicos y el material lacerante, que puede tener materia lacerante o punzante que atraviesan la barrera de la piel. Quiero que vean todo este paquete de desechos que están constituidos justamente dentro de los desechos sanitarios y demás, para que ustedes puedan ver cuáles de ellos se han potencializado en el campo en este momento, en el marco del COVID en nuestro país y en muchos países. Lastimosamente, no todos los municipios en realidad tienen un proceso en el cual puedan dar cumplimiento a la estricta norma de la gestión de los recursos. En este caso, por ejemplo, todo centro médico debería tener, como vemos aquí una imagen, un lugar donde puedan disponer estos desechos especiales. Después hay todo un ejercicio con la empresa de recolección de residuos que manda un vehículo específico. Aquí vemos, por ejemplo, una fotografía del municipio de Riobamba, donde van llevando los desechos biopeligrosos, y estos son objeto de un tratamiento específico, que en el caso aquí vemos una fotografía del municipio de Quito, donde ellos tienen un manejo hospitalario, un manejo de los desechos hospitalarios con un nivel técnico elevado. Entonces, en términos generales, si nosotros vemos qué es lo que pasa una vez que se generan estos desechos, nos damos cuenta que deben entrar en un proceso de identificación, ponerlos en una funda roja. Estos tienen que ser recogidos apropiadamente, separados y almacenados en una manera cuidadosa, porque son desechos biopeligrosos, y deben tener un tema de tratamiento y eliminación adecuada.
Y para esto, por supuesto, el personal tiene que estar adecuadamente capacitado para manejar, tiene que tener parámetros de desinfección y de protección, porque recordemos, en la diapositiva anterior yo les comentaba, estos desechos involucran todo lo que son, por ejemplo, fluidos, sangre y procesos lacerantes, entonces, productos lacerantes. Entonces, es necesario que el personal esté adecuadamente capacitado para tratar adecuadamente estos desechos. Una vez que tenemos eso, yo quiero invitarles a pensar qué pasa con el sector médico. Y lastimosamente, en el sector médico, perdón. Parecería que salió María de los Ángeles. Parece que salió y eso me da oportunidad para hacer ciertos comentarios hasta que se integre. ¿Ok? En ese caso voy a proceder con algunos comentarios sobre sus muy bonitas experiencias. En efecto, son aplicaciones de la economía circular las que ustedes han mencionado. Y en el caso de la primera exposición de Jaramillo, es muy interesante este modelo de gestión que involucra a los actores. Y aquí me surge a mí la idea de cómo es importante el actor público, el actor privado, el actor social. Y ahí me pregunto yo, creo que María de los Ángeles se incorpora ya mismo, está aquí. Mil disculpas, se desconectó mi equipo. Mil disculpas realmente. Sí, María de los Ángeles, ¿estás lista entonces? Diego, entonces después procedo, pero está alrededor de actores y cadena. Entonces, sigamos, María de los Ángeles, por favor. Muchas gracias. Voy a volver a compartir la pantalla. Veamos si es que no tenemos ninguna novedad ahora. Perfecto. Bueno, yo les estaba comentando, como les decía, que este sistema de procesos en los cuales nosotros tenemos que manejar los desechos hospitalarios, biomédicos, desechos biopeligrosos, están marcados en un sector que en este momento es muy complejo y es un sector en el cual se ha acostumbrado en realidad a usar y a desechar justamente para evitar transmisión de enfermedades, para evitar lesiones, para evitar contactos accidentales y para evitar estar en contacto con estos fluidos corporales infectados. Entonces, sin llegar a ningún elemento de crítica, yo solamente quiero exponer un poco cómo tenemos nosotros estos elementos, ¿no es cierto? Cuando yo era pequeña, yo recuerdo haber visto estas inyecciones en las cuales hervían la aguja, hervían en la inyección para poder poner el producto. Ahora también tenemos estas batas de tela que son lavables, que se pueden reutilizar, pero han sido poco a poco reemplazadas por estos productos que son desechables. Insisto, yo no quiero criticar desde el enfoque médico, sino simplemente quiero llamar la atención que hoy en día tenemos muchos más desechables que vienen desde el sector de la salud y que tienen que tener seguramente toda una lógica de uso de las mismas, pero el problema es qué sucede con estos productos desechables, qué es lo que está pasando con toda esta basura que se está generando. El PNUMA nos dice que a los desechos de la salud, a los desechos del sector de la salud, deberíamos tener al menos este paquete de alternativas. Buscar, generar y minimizar los productos que se manejan, separar de la fuente, identificar y clasificar adecuadamente, manejar y almacenar estos productos, empacar y etiquetar estos productos, transportarlos dentro y fuera de los establecimientos de asistencia sanitaria de una manera adecuada, darles el debido tratamiento, eliminar todos los residuos, incluidas las emisiones que se pueden generar producto del tratamiento de la misma, tener un tema de salubridad y seguridad ocupacional, concientizar y educar a los interesados y realizar investigaciones para mejorar las prácticas en el tratamiento de las mismas. Entonces, claro, tenemos grandes referentes internacionales, nos dicen cómo debemos realizar este proceso y también han surgido nuevas tecnologías. Es decir,
hay ahora unos productos que tenemos que considerar biomédicos y sanitarios que se pueden eliminar de una manera mucho más sencilla, con menos riesgos. Y un elemento crítico que tenemos que considerar es que, de acuerdo al desarrollo de esta nueva tecnología, que nuevamente, insisto, no está disponible para todos los municipios aún, o que algunos municipios no han buscado tenerlos también acceso, pueden reducirse los niveles de desechos infecciosos entre el 1 y el 5%, es decir, es un nivel muy bajo después de todo el tratamiento de posibilidad de desechos que pueden generar algún problema de salud para las personas que están en contacto con eso. Adicionalmente, se están generando productos que sean posibles de ser reutilizados. De acuerdo a lo que se ha documentado y se ha investigado, la mayoría de los productos que pueden ser reutilizados desde la línea médica están vinculados con un cierto polímero de plástico que permite justamente que se eliminen estos desechos infecciosos, que se elimine el residual químico y pueda ser objeto de reciclaje. Y claro, este es un tratamiento que requiere ser adecuadamente realizado para minimizar la presencia de sustancias químicas, orgánicas y biológicas, pero nuevamente hay que recordar que es un proceso que tiene la necesidad de tener tecnología, tiene su costo, necesitamos gente capacitada y es algo que no necesariamente, y aquí me refiero al Ecuador, sino a nivel mundial, todos los municipios lo están manejando, porque lo que se les da es un tratamiento técnico especializado en los cuales se les incinera y se les busca justamente controlar todas las posibilidades de residuales de emisiones que este puede tener contaminante. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Y aquí viene justamente la pregunta que guía esta ponencia, y es, si es que podemos implantar procesos de economía circular en el sector de la salud, que ya de por sí es complejo, ¿cómo podemos implantar esto en un escenario de pandemia o de COVID? Eso quiere decir específicamente que nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es lo que dice el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Y aquí quiero nuevamente decirles qué es el deber ser. El protocolo del Ministerio de Salud Pública dice que por cada paciente y en el día nosotros tenemos que considerar este tipo de equipo. Deberíamos tener 25 batas desechables o lavables, pero 25 batas, 25 mascarillas médicas, un equipo de protección respiratorio N95, 50 guantes no estériles y un par de gafas o protector facial. Solo quiero que tengan en cuenta estos números, porque eso es lo que se debería considerar, insisto, por paciente, por día, de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que yo hice? Cogí la información y lo actualicé el día de ayer para que tengamos datos mucho más realistas de cuántos han sido los pacientes confirmados con COVID. Y tenemos que en el Ecuador al día de ayer son 186.436 pacientes, de los cuales 22.901 tuvieron alta hospitalaria, 501 estuvieron hospitalizados estables y 367 hospitalizados con pronóstico reservado. Y entonces el resto de pacientes, es decir, los 165.535 individuos, tuvieron aislamiento en sus hogares. Más allá de la data, que está correcta, porque parto de un montón de supuestos, porque la información del ministerio todavía no permite desagregar estos elementos, y considerando el protocolo que teníamos anteriormente, si hubiera cumplido ese protocolo y si todos los pacientes que estuvieron en hospital, asumiendo simultáneamente, solamente como para ver de una manera muy cruda lo que nosotros tenemos aquí de información generada, por día se hubieran utilizado 594.225 batas, 594.225 mascarillas, 23.769 equipos de protección, más de 1 millón de guantes y 23.700 equipos de gafas o protector facial. Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta justamente de esta cantidad impresionante de basura que se está generando por el tratamiento de estas personas que están justamente siendo atendidas en los hospitales, ya tenemos un primer elemento crítico, porque nos preguntamos qué municipio preveyó todo esto y arregló su sistema de gestión de desechos sólidos para poder tener un tratamiento adecuado de los mismos. Como les pongo aquí un asterisco, tengo un montón de supuestos, ¿no es cierto? Este equipo debería ser entregado al personal que trabaja por turnos, pero el médico, el enfermero, el auxiliar de enfermería, los terapistas no atienden a un solo paciente, sino que atienden a varios. Entonces, posiblemente estos valores pueden estar inflados. Y hay el otro elemento. Recuerden que este es el deber ser. El ser es que tal vez no se les dotó de todo este equipo al personal médico, porque como ustedes saben, los recursos eran muy complejos en este momento de COVID para el sistema de salud. Pero este es el sistema supuesto ideal de lo que pasaría con esa gestión de basura.
A esto, yo quiero que le sumemos los 165.535 pacientes que se quedaron con aislamiento en sus hogares, porque estos pacientes se convirtieron automáticamente en fuentes dispersas de desechos. Eso quiere decir que efectivamente estos pacientes en sus hogares estaban generando desechos que tenían fluidos, desechos que tenían sangre, desechos que tenían todo lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores y que no estuvieron adecuadamente generados para la disposición final. Es decir, ¿a cuántos de los pacientes se les explicó que tenían que poner, los pacientes que estaban en aislamiento, sus desechos en fundas rojas? Y que estos tenían que ser puestos en un contenedor especial o que estos tenían que ser remitidos por un retiro individual a sus residencias. ¿A cuántos pacientes en los diferentes municipios se les explicó que podía haber riesgo de contagio producto de esos desechos y que teníamos que minimizar todo esto? Y son grandes cuestionamientos que yo me hago. Y a eso le sumo el tema de los pacientes sanos, y puse entre comillas sanos porque también pueden ser las personas asintomáticas que estaban justamente ya con el virus, pero que no lo sabíamos. Entonces, por ejemplo, estas personas adicionalmente están utilizando mascarillas, están al inicio, no sé si ustedes recuerden, nos pusimos a utilizar guantes, después ya nos explicaron que eso no era el adecuado. Después teníamos estas pruebas rápidas que se venden de una manera impresionante hasta por Facebook, en realidad, en donde vemos nosotros que la gente de alguna manera compra y las bota, o sea, después de que se hace la prueba, las bota en la basura común y corriente, y efectivamente ha habido un cambio en el modelo de gestión o de no gestión, me atrevería a decir, de los residuos de los hogares, porque ahora la gente, por el miedo de que el producto puede venir contaminado, le botamos alcohol a la caja, le botamos alcohol a la funda y ya no hacemos el proceso de reutilización de la funda porque nos da miedo y lo botamos rápidamente, o el cartón ya no lo reciclamos adecuadamente. Entonces, el miedo a ser contaminados también ha hecho un cambio en nuestro modelo de gestión de los desechos como tal. Entonces, yo solo quiero que ustedes puedan ver todo este paraguas de data que, por supuesto, como les digo, todavía tiene que ser muy trabajado porque esto es solamente con la información que nosotros hemos podido conseguir. Y adicionalmente, algo que me preocupa mucho es que los municipios no están generando esta información para que podamos hacer el trabajo. En la investigación realizada solamente encontré información y de medios de comunicación de 3 municipios que de alguna manera reportaban este tema. El primero era el municipio de Quito, que dice que a partir de que hay el COVID-19 se incrementaron 600 toneladas de basura por día, que el nivel de generación de residuos se incrementó de 2.200 a 2.800 toneladas y que el reciclaje más bien disminuyó y que solamente se recicla el 0.13% de la basura en nuestros hogares. Vean ustedes estos datos súper complejos donde yo vuelvo a cuestionarme ¿estamos en realidad todos entrando en un modelo de circularidad? Otro de los datos importantes es el municipio de Santo Domingo de los Áchilas, donde lo que nos dicen es que ahora, en el COVID, el trabajador de la empresa de recolección de basura recoge entre 30 y 50 fundas de desechos que van desde un centro médico, y que a pesar de que el trabajador cuenta con el equipo de protección y le desinfecta la funda con hipoclorito de sodio, no se está haciendo nada con los desechos que se están generando en los hogares, y estos son mezclados con los residuos comunes y botados en las fundas negras, y los mismos trabajadores cuando van a recoger la basura en los domicilios ya no utilizan estas protecciones y tampoco desinfectan porque ellos no saben y no tienen por qué saber que nosotros hemos botado esta basura contaminada junto a la basura que nosotros disponemos todos los días. Y el municipio de Ibarra, que me llamó mucho la atención porque ellos sí generan una información donde dice que están recolectando en este momento 0.47 toneladas de basura por día, y lo que me llamó la atención es justo este punto, donde dice que están recogiendo 350 kilogramos de la basura generada por los hogares con pacientes en aislamiento. Y por lo tanto, eso me lleva a pensar que en Ibarra sí están haciendo un seguimiento del paciente que es detectado COVID, que le mandan a tener aislamiento domiciliario, le deben estar capacitando justamente para que haga el uso de la funda roja, cómo es el sistema de gestión, y como ustedes pueden darse cuenta, por lo menos por la data, parece que mandan a un camión de basura especializado para recoger esta basura. 3 municipios de todos los municipios que tenemos en el país, y esta debe ser la realidad de muchos de los países. Entonces, esta información a mí me lleva a cuestionarme, y nuevamente les planteo, ¿es posible hablar de economía circular con desechos biológicos, con desechos sanitarios, con desechos médicos? ¿Y es posible hablar de economía circular en un momento de pandemia? Son mis cuestionamientos que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
María de los Ángeles. Y bueno, hay varias preguntas, ha concitado mucho interés. Y yo, la verdad es que tengo, por ejemplo, en la primera aplicación para Diego, solo para no quedarme con la idea, me queda la impresión de que todavía falta que desarrolles esta parte de ampliación en la cadena, los eslabones siguientes en la cadena, quién compra, quién vende, pero prefiero leerte más bien las preguntas de los participantes que van en ese sentido. Vamos a ver. Diego, la pregunta, son 3 preguntas, te las voy a indicar de una vez para que tú hagas tu, digamos, tu intervención corta, por supuesto, no más allá de unos 3 o 5 minutos como máximo. ¿A qué empresas venden los materiales reciclables y el vidrio también es reciclado y comercializado? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿tú crees que sería posible aplicar este tipo de modelo de gestión en el Distrito Metropolitano de Quito? Y tal vez la indicación si hay planes para implementarlo. Y en tercer lugar, si los habitantes reciben beneficio económico y si hay la motivación, o más bien dicho, que tú explicites cuál es la motivación para participar. Esas serían las 3 preguntas. Te doy un espacio de 3 o 5 minutos para pasar a las otras preguntas para los otros panelistas. Perfecto, muchas gracias. Son excelentes preguntas. A ver, con la primera, nosotros vendemos a empresas finales registradas con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca, que es el MPCIP, que esto nos facilita que son empresas finales, no son intermediarios. Tenemos identificado a nivel de costa una empresa grande que se llama Plásticos del Pacífico y tenemos empresas locales compradoras finales cantonales. Entonces, eso nos ayuda a cerrar el ciclo. La ventaja de ellos es que nos brindan transporte gratuito porque nuestros sectores son prioritarios. Trabajamos con personas con discapacidad y personas en condiciones de pobreza. Entonces, envían el transporte a manera gratuita, no tiene un costo adicional. Entonces, esto nos facilita implementar el modelo. En la siguiente pregunta, que si compran vidrio, sí. Normalmente las empresas locales compran vidrio y es más, compran diferentes tipos de residuos. Entonces también nos completa todo el modelo de gestión, al menos de residuos inorgánicos. El modelo en Quito, sí, es un tema que nosotros estamos haciendo un plan piloto en un proyecto habitacional acá en Quito. Estamos viendo el análisis en una población de 618 viviendas, que es más o menos 2.500 personas aproximadamente. Entonces estamos sacando resultados preliminares con el fin de hacer escalados en diferentes zonas de Quito, pero específicamente en zonas urbanas como tal. Y en la otra pregunta, ¿qué reciben los habitantes? Realmente no es un beneficio económico, porque no queremos que se vuelva solo el dinero como tal, el eje central, sino el eje central es el tema ambiental, el tema de reducción. Entonces, la propuesta de nosotros es que, imagínense, ustedes que estaban botando a la basura, literal, esto, pueden hacer un beneficio comunitario de tener un fondo común de reinversión para diferentes proyectos, primero. Segundo, están reduciendo todo lo que ustedes a nivel cultural, botando literal a un relleno sanitario que lastimosamente aquí en Ecuador no tenemos diferentes procesos para el bien tratamiento de integrar. Esas son las respuestas de mis 3 preguntas. Y una pregunta que dejó María de los Ángeles, me gustó el tema de residuos hospitalarios, residuos peligrosos. Un poco de respuesta, sí lo hay realmente. Hay justo una compañera de biotecnología de Yachay, está desarrollando un tema de pañales biodegradables. Es un tipo de residuo peligroso que es utilizando el bagazo de caña, que está ahorita concursando en el Hall Prize. Entonces, sí hay diferentes iniciativas. El problema es que aquí en Ecuador no tenemos inversión de ciencia. Hay la desconexión entre ciencia, comunidad e instituciones. Entonces, yo les invito a que podamos trabajar la unión de las 3. Eso no más. Diego, por favor, la pregunta de la motivación para la participación. Me parece que allí también podríamos insistir un poquito más. Claro, a ver, la motivación, como les indicaba, radicalmente nosotros hacemos la socialización de los modelos a toda la población de los proyectos habitacionales. ¿Cómo se enganchan? Realmente mostrándole los impactos que pueden reducir dentro de su hogar. Por ejemplo, hacíamos comparaciones en las viviendas, mira, haciendo el cálculo, ustedes estaban botando 2 kilogramos, 3 kilogramos, dependía de la familia, dependía también mucho la cantidad de población del núcleo familiar. Y se daban cuenta que si era una cantidad representativa, si multiplicaban
las veces que ellos sacaban la basura, esas bolsitas. Entonces, el primer punto, el tema de sensibilización de la cantidad de residuos y que muchas personas comercializaban. Pero yo les decía, si ustedes comercializan esto, ganan que $1, menos de $1, porque ustedes no son recicladores de base, utilizan para ese dinerito para movilizarse o para otras actividades económicas, pero es muy, muy ínfimo el costo. Les decía, ¿qué tal si nos agrupamos de todo el proyecto habitacional, generamos un fondo común y es un fondo común para el proyecto habitacional? No es un fondo individual, que es mejor algo comunal. Por ejemplo, allá en Jaramillo, parte de este fondo se reinvirtió para el regado de áreas verdes que se estaban perdiendo. Entonces, parte de esa inversión se fomentó en esto. El segundo, compra de insumos de bioseguridad, con el fin que no se infecten las personas que estén manejando los residuos. Entonces, todo este tema de reinversión es no perder ese dinero que podía ser mejor vender a un comprador, una empresa grande, que a un intermediario que realmente el beneficio es de ellos. Ellos sí les interesa el tema económico. Nosotros es más el enfoque de ambiente, de reducción y de apoyo, de reducción de tema económico a nivel municipal. Muchas gracias. Muy bien. Para Lisette y Ariana, respecto al Banco de Alimentos de Quito, dice, dijeron que los productos que son descartados son botados a la basura. ¿No sería mejor que lo canalicen a la producción de compost? Esto sería una acción de economía circular. Segunda pregunta, el apoyo, leo todas las preguntas y después proceden ustedes. El apoyo voluntario para el reciclaje es destacable, pero ¿qué hace la ciudad? Luego, el Banco de Alimentos se basa en solidaridad. ¿Cómo puede el gobierno apoyar este tipo de programas? Y finalmente, la cuarta pregunta, ¿cómo se financian todas las actividades, transportes, cuartos fríos, etcétera, y el pago a las personas que allí trabajan regularmente? Todos los operarios y las personas que están realizando una actividad. Por favor, Lisette y Ariana. Asimismo, de 3 a 5 minutos. Sí, nosotros identificamos y de igual manera en mi disertación que actualmente existen muchas falencias en el modelo de gestión y esta es una de ellas, que los procesos que manejan no están totalmente bien pensados. Entonces, sí es una de las observaciones que concluimos y es importante. Sin embargo, cabe mencionar que muchos de ellos a veces son solamente cáscaras o alimentos que realmente ya no sirven para compost tampoco. Entonces, ellos normalmente sus funciones para todo esto tienen profesionales que son de la Escuela Politécnica Nacional. Por otro lado, en cuanto al tema del financiamiento, actualmente el Banco de Alimentos se financia por recursos propios, que son apoyados por los funcionarios de la Escuela Politécnica. Y es por esto que es importante que se realice un nuevo impulso. De igual manera, es importante que se dé a conocer las labores del Banco de Alimentos de Quito, porque la mayoría de personas no lo conoce. Entonces, también tienen un déficit en cuanto a voluntarios, y los únicos voluntarios que son muy recurrentes son personas que de igual manera son beneficiarios, porque el Banco de Alimentos intenta que no se base sus labores como una mendicidad, sino que los beneficiarios se ganen sus propios alimentos. Por otro lado, también participan estudiantes que están movidos por la inspiración del Banco de Alimentos. Muchos de ellos son personas que realizan disertaciones en cuanto a este tema. De igual manera, para complementar la respuesta a estas preguntas, por parte del compost, sí se mencionó que los productos o las partes de los productos que se puedan utilizar en compost son enviados al Ecopark, que es un programa en convenio con el municipio de Quito que mantiene el Banco de Alimentos de Quito. Al enviar al Ecopark, ellos producen ciertos alimentos y estos les entregan una vez más al Banco de Alimentos de Quito, cerrando de esta manera el círculo que se podría decir como de aprovechamiento. Por parte de los voluntarios, como mencionó Ariana, ciertos voluntarios que van al Banco de Alimentos de Quito reciben también ciertos productos. De igual manera, no hay programas
por parte del municipio de Quito, no existen programas directos que apoyen con programas de voluntariado al Banco de Alimentos de Quito. Pero es por esto importante que nosotros recalcamos que esta gestión sea más conocida. De igual manera, por parte de la ciudad es importante que los hogares, al ser uno de los lugares en el que más se desperdicia alimentos, tengan un consumo planificado, porque muchos de los hogares compran demasiada cantidad de alimentos que al final no son utilizados. De igual manera, es importante el distribuir la basura o los residuos según el tipo de residuo para saber cuáles son residuos orgánicos, inorgánicos por parte de los hogares. De igual manera, el impulsar a tener huertos muchas veces que se tienen en los hogares, también se impulsa a la seguridad alimentaria de la ciudad. Por parte del Estado, también es necesario que se impulsen a tener un marco jurídico que promuevan este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el Ecuador no existe una ley que ante el desperdicio de alimentos como hay en Colombia. De igual manera, en Quito, como mencionamos, sería bueno que hayan en ciertas ciudades o al norte de Quito otro banco de alimentos, porque el que actualmente existe solo abarca al sur de la población de la ciudad. Por ejemplo, un caso exitoso aquí es el de Colombia. En Colombia podemos ver que hay 55 bancos de alimentos que trabajan en red. Aquí en el Ecuador mantenemos solo 3 y los mismos que no trabajan en red, y si se impulsaría por parte tanto del Estado, sería beneficioso. Además, como ayuda por parte del Estado, el impulsar estos temas de economía circular es importante, tanto porque hay una primera visión de lo que se está impulsando el Libro Blanco de Economía Circular, además de considerar un plan nacional de economía circular. De igual manera, en Colombia existe este plan de economía circular ya hace varios años, y su principal capítulo es el de la seguridad alimentaria. Gracias. Bien. Se queda en el tintero, pero por espacio de tiempo lamento que se quede en el tintero este tema de cómo se financia, por ejemplo, las inversiones que se han hecho en cuartos fríos y el pago a personas que están trabajando regularmente, el transporte. Entonces, tal vez si ustedes rápidamente nos dicen en menos de 30 segundos, estupendo, si no... Sí, Grace, es lo que yo mencionaba. Todos los recursos que son manejados, económicos que son manejados, es mediante donaciones voluntarias de los funcionarios de la Escuela Politécnica Nacional. Y muchas de las veces tienen problemas porque igual los sueldos que les pagan a algunos de los empleados se maneja por base de colaboraciones. Entonces no es algo sostenible en el tiempo. ¿Hay proyectos tal vez financiados por cooperación internacional o ONGs? No, ninguno. Al Okay. momento no. Gracias, Ariana. Muy bien. Entonces pasamos a las preguntas para María de los Ángeles, quien nos hace varios cuestionamientos interesantes respecto a los desechos sólidos y la economía circular. Aquí nos indican si podría implementarse esto de los desechos de reciclaje en la Amazonía con más apoyo y desarrollo por su flora y fauna. Se podría exigir este desarrollo a los municipios de la Amazonía por el Yasuní, Itetén y reservas, su segunda refinería y sobre todo por las empresas extranjeras y nacionales, debe ser a la refinería y sobre todo por las empresas extranjeras y nacionales. Para llevar a cabo esto, ¿pasarían alguna inspección de salud? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta
se sabe que el contexto de la pandemia se ha generado, en el contexto de la pandemia se ha generado un sinnúmero de desechos. ¿Qué proceso o estrategia está manejando el municipio, entiendo el municipio de Quito, con estos desechos y qué efectos tiene con el medio ambiente para la ciudadanía? ¿Por qué no se ha difundido una educación de desechos COVID? Y finalmente dice, estimada María de los Ángeles, a pesar del alto costo y aspectos ambientales involucrados, ¿estaría usted de acuerdo que la única forma de procesar los recursos infecciosos y otros peligrosos es la incineración completa y de paso transformar un grave problema sanitario y ambiental en energía eléctrica y térmica en los incineradores de cierta capacidad y con sistemas de recuperación de energía? María de los Ángeles. Muchísimas gracias por las preguntas. En realidad creo que nos invitan a reflexionar desde varios niveles. El primero, que está vinculado sobre la posibilidad de que municipios puedan realizar estos procesos. Y en efecto, todo municipio debería tener un sistema de gestión integral de sus residuos. Y dentro de esto, los residuos sólidos son los desechos peligrosos, por ejemplo, son un punto crítico. Lo que habría que hacer un análisis es si es costo eficiente que cada municipio tenga esto dentro de sus instalaciones o tenemos que tener un gestor que pueda ayudarles a varios municipios a tratar estos residuos. Entonces, no es necesario siempre tener la infraestructura instalada, sino tener la posibilidad de contratar o de unirse, por ejemplo, una mancomunidad, se me ocurre en este momento, que pueden entre varios municipios tener este sistema de gestión, especialmente de los residuos peligrosos y demás, que habría que ver también cuál es el volumen de producción dentro de estos municipios. Pero lo que es innegable es que tienen que ser tratados de una manera diferenciada con todos los riesgos y potenciales peligros para la salud humana que esto representa. Ahora, adicionalmente a esto le sumamos la pregunta en que son municipios de la Amazonía, donde es un ecosistema frágil, donde tenemos una riqueza biológica. Entonces, no me imagino, por ejemplo, un sistema de tratamiento en el que hacemos un vertedero, abrimos un hueco y ponemos la basura en un ecosistema tan complejo como ese. Entonces, aún más deberíamos procurar un sistema integral de manejo que cuide justamente las condiciones ecosistémicas de la zona. Pero ahí, insisto, como economista tengo que hacer este análisis de la costo-eficiencia de tener esto en cada municipio por justamente los volúmenes de producción. El segundo punto con respecto al tema justamente de qué hacer con estos desechos, pues desde la lógica de la economía circular creo que tenemos dos elementos. El primero, en el que yo les decía, tenemos que tratar de que se produzcan tantos desechos y en ese punto lo que tenemos es que buscar desde la tecnología, justamente Diego nos comentaba hace un momento, cómo podemos hacer para que se produzcan estos productos que se requiere dentro de la industria de la salud, pero de materiales que puedan ser objeto de reuso y reciclaje. Ese es el primer punto. Entonces, cuando podemos tener estos elementos, nosotros podemos reducir la cantidad de desechos. El segundo punto es, una vez que se produce ese desecho, ¿qué hacer? Y claro, podría sonar muy interesante hacer el proceso de incineración, pero recordemos también que la incineración genera dioxinas, entonces también hay contaminación dentro de todo este proceso. Recientemente el nuevo ministro de Ambiente sacó justamente un borrador de lo que sería un acuerdo ministerial para todo lo que es tratamiento de desechos sólidos, desechos peligrosos, y que vale la pena que lo revisemos quienes estamos en esa línea, porque hay varios elementos en los cuales ya se está precautelando la salud humana sobre los elementos justamente para evitar los químicos y demás que salen de los procesos de incineración. Entonces, si se pudiera hacer un tema de energía con respecto a esto, pues por supuesto ayuda mucho en la circularidad, pero también viene el otro elemento, ¿cuántos municipios cuentan con la infraestructura para hacerlo? Porque es una inversión interesante también en términos económicos que tendríamos que considerar, y sobre todo saber cuánto va a proveer de energía. Es decir, si nosotros vamos a hacer esto, no sería solamente como para proveer de energía a la misma planta de tratamiento, deberíamos buscar sustituir. Y entonces, claro, como energía alternativa, como energía renovable, puede ser un proyecto muy interesante. Pero nuevamente, insisto, no es una receta que se debe aplicar a todos porque hay que analizar las condiciones, el contexto. Y en el mismo municipio de Quito, ustedes recuerden que es uno de los que ya tiene en este momento una planta de biogás, pues el volumen de la basura que ingresa también tiene que tener un elemento importante que va atrás, que es la separación de la basura. Y ahí no interviene ya el sistema, sino intervenimos nosotros, los que generamos esa basura. Y eso se conjuga con la siguiente pregunta que me realizaban, que es el por qué no ha habido este proceso de capacitación sobre el manejo de desechos COVID. Y me cuestiona exactamente lo mismo que el participante que realizó esa pregunta. Inclusive cuando yo comencé a hacer esta investigación,
me cuestionaba el por qué, por ejemplo, yo tengo hijos pequeños y cuando utilizaron pañal, yo debo decirles que jamás puse en bolsa roja esos pañales desechables. O, por ejemplo, una toalla sanitaria no se pone en la bolsa roja. Inclusive los mismos papeles que utilizamos en los baños no debería ir en la bolsa blanca porque tiene desechos humanos. Entonces eso debería tener un tratamiento diferenciado, más allá de lo que pasa ahora en el COVID. Entonces sería una oportunidad perfecta en este momento que todos estamos conscientes que hay un tema de salud atrás en el que los municipios emprendan estas campañas donde nos enseñen a nosotros justamente a hacer este proceso de clasificación de un uso adecuado, un uso consciente de los recursos, pero también que nos enseñen a cómo disponerlos adecuadamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, botamos la medicina que no nos tomamos, que nos sobró el jarabe, todo eso no debería ir en la basura normal, pero no somos conscientes de estos elementos. Esto se agrava en el marco de COVID porque estamos utilizando más elementos que antes no empleábamos, como les decía, mascarillas, guantes, batas, alcohol y demás que muchas veces nosotros estamos empleando y que viene todo otro cuestionamiento, porque yo tampoco me voy a poner a decirles no utilicen mascarillas si no utilizan mascarillas lavables, porque también hay un tema de salud atrás, de qué tan seguras son estas mascarillas de tela. Entonces, yo no puedo, desde el enfoque sanitario o desde un enfoque médico, hacer una recomendación para que no se utilicen estos elementos, porque son necesarios. Pero lo que me preocupa mucho es cómo los estamos gestionando. Entonces, si hay un paciente, insisto, que está ya determinado, diagnosticado con COVID y lo mandan a aislamiento domiciliario, debería haber la responsabilidad del municipio, del Ministerio de Salud, de tomar su dirección y mandar, no sé, cada semana a retirar estos desechos que son complejos, que están generándose ahí y darles el mismo tratamiento que se deberían estar dando a los desechos que se están generando en los hospitales, pero es costoso. Y en un momento en el que tenemos que invertir en hacer pruebas o en controlar la basura, parece que siempre le dejamos de lado al tema de controlar la basura, porque esto es lo que es más urgente. Y es algo que me duele a mí, que estoy vinculada con los temas ambientales, que lo ambiental siempre se le pone de lado y se le priorizan a otros elementos. No sabemos las consecuencias que esto va a tener y si en un futuro esto va a generar otro problema de salud. Entonces deberíamos ser conscientes de estos. Y lo que más me afecta como investigadora es que no hay data. Los datos se contradicen. Los datos que yo he conseguido y que les publicaba son datos que salen en medios de prensa, en entrevistas que dan los funcionarios, pero si ustedes ingresan a la data oficial de los municipios y demás, no hay la data que me permita a mí sustentar que esto se está convirtiendo y se va a convertir en un problema mayor de política pública. Muchísimas gracias a las expositoras, al expositor. Debo indicar que ha sido un panel muy, muy interesante. Les rogaría tal vez a Gabriela, a Alejandra, a Carolina que pongan sus cámaras para que podamos agradecerles por su apoyo en la realización de este panel. Gaby, Carolina, muchas gracias. Gabriela. Estoy sin video, Graciela, gracias, pero aquí les estoy acompañando con mi corazón. Y yo les agradezco enormemente por esta planificación y este chévere panel y les agradezco mucho a las panelistas y el panelista. Ha sido una excelente interpretación y una excelente descripción de estas aplicaciones de la economía circular. Sin más, muchísimas gracias por sus intervenciones y por su participación. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron desde todas las provincias, en varias provincias del país y fuera del país. Muchas gracias a todos y les agradezco por la paciencia de habernos pasado del horario. Muy interesante. Gracias. Hasta una próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.